tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Despierta con CDN. El lunes 22 de febrero del año 2021. Avanza el segundo mes del año. Hoy hablamos de vacunación, la cantidad de personas del sector sanitario que ya se han vacunado, luego de un fin de semana activo para el Ministerio de Salud Pública, entre otras cosas. Buenos días, Catherine. Buenos días, Nelson. Qué bueno que nos toque iniciar la semana otra vez. Buenos días, Yulisa. Buenos días, Nelson. Arrancando esta semana con ánimo, con ganas de hacer cosas de una manera responsable. Voy a dar inicio a esta intervención felicitando al expresidente de la República, Hipólito Mejía, quien está de celebración, 80 años cumple el exmandatario. Ha dicho que no va a recibir, como hacía de manera usual en su casa, a las personas que quieran acercarse para felicitarlo. Hipólito Mejía, como saben ustedes, es un hombre de trato afable. En fin, a usted puede gustarle o no la forma del exmandatario, pero esa es su forma, esa conexión con la gente, con sus amigos, ese espíritu de canchanchan, ¿cierto, Nelson? Felicidades al expresidente Hipólito Mejía de parte del equipo. 80, febrero, 80. Lo de Hipólito, 2 por 5, 15, en el 24 serán 83, estarás ready. Ay, no. Él dijo que no. Dice don una cosa, él no tiene piensa espíritu de Balaguer. Uno y otro los seguidores. Nada de celebración, dice Hipólito, que no habrá nada a puertas abiertas. Lo que se haga será a puertas cerradas. Esta semana es una semana que está vestida con los colores de la patria, señores. Así es. El jueves es el aniversario natalicio de Mella. El sábado es el Día de la Bandera, pero también el sábado es el 177 aniversario de la Independencia Nacional. Un dato al margen para que no se me quede. Día que rinde cuenta el presidente también. Sí. A la rendición de cuentas, una gran semana. Leí mucho sobre Joe Biden y su primer mes. El día 20, el sábado, cumplió el primer mes y estableció varios récords. Y me acordé de Catherine porque ella insistió mucho en el aspecto político de los demócratas que se están equivocando, que es juicio político. Mire, Biden estableció un récord de 31 órdenes ejecutivas como decreto y acciones administrativas. Para echar para atrás todo lo de Trump. Sí, porque está gobernando por decreto también. El Senado solo le ha aprobado 7 de 23 miembros importantes del gabinete y están pendientes el de salud y también el de justicia, que son dos entes clave. Pero además se le ha quedado trabado ahí el plan para la recuperación de la economía y salir del COVID de 1.9 billones. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay un ambiente enrarecido, hay crispación, hay división en el Congreso y los congresistas no le van a aprobar nada mientras tanto que no sea negociado. Dicen, y el mismo Biden lo sazonó, que él va a cumplir una promesa, vacunar 100 millones de estadounidenses en sus primeros 100 días. Pero yo diría, pues eso sería un logro de Donald Trump, porque él fue que insistió mucho con el asunto de acelerar la vacuna. Hasta 10.000 millones de dólares le dio a la farmacéutica, pero no se lo aprobaron a Trump. Entonces, mes de la patria termina con una semana con los colores de la patria, rendición de cuentas, aniversario de Mella, aniversario de la Independencia Nacional. Así las cosas. Vamos a revisar otras informaciones. Yulisa, ¿cómo estuvo tu fin de semana? La gente me preguntaba que cómo nos fue con el patimongo. Nelson se quedó triste porque no le dimos. Pero yo no le pude guardar. Eso estaba muy bueno, Nelson, lo siento. Mire, yo grabé el programa para ver eso nada más. Yo estaba en Santiago en una asignación especial de algo que estamos haciendo ahí para la Semana Santa aquí en el canal. ¿Y ustedes disfrutaron su patimongo? Sí, estaba bueno. Realmente faltaste tú, porque yo sé que tú lo habrías disfrutado incluso más que nosotros. Yo seguro lo liquido fácilmente. Tú sabes que Nelson es el preferido de acá de CDN, ¿no? Y si hubiese estado Nelson aquí, hubiese aparecido el arroz y el aguacate. Sí, yo estoy segura de eso. Que yo soy el preferido. Por eso eres el preferido de la casa. Ahora no sé qué tan bien habría caído, Tú tienes una buena relación allí en cocina, que nos ayudan, que nos traen el cafecito caliente. Señores, una parte, Nelson tiene tráfico de influencia. Yulisa se cantea todos los viernes. Ustedes saben que trajo ella el viernes habichuelas con dulce. Ah, claro. Esa sí me la comí yo antes de coger carretera. ¿Y qué tal?
¿Cómo fue el camino? No, excelente. Si son de tus manos, te puedes casar. Oye. No, que llegue casada. Una pregunta, por cierto, hablando del ruido de este fin de semana, el Ministerio de Salud Pública, hay dos informaciones que no se han terminado de concretar y las vamos a abordar un poquitico más adelante, Yulisa, Nelson. El tema de las jeringuillas y el asunto de si llegan o no las 768,000 vacunas de China. Parece que a un viceministro se le zafó un tuit y después recogió. Dios, ya va. Recogió. Aguanta que eso como que no está todavía concreto. Señores, cuiden la conexión entre el dedo y el Twitter. Yo sé que hay ánimo, que hay muchas ganas de este fue un fin de semana de mucho tuiteo. Aguante. Déjame esa jeringuilla por ahí para ahorita. Eso va. Ay, que vamos a punchar. Esas sí van a doler. Este fue un fin de semana de mucho tuiteo. También vimos como dos jóvenes políticos, bueno, no tan políticos, de reciente ingreso a la política, también se dijeron unas cuantas cosas por ahí. Ay, qué escenario tan nefasto. Sí, qué manera de relacionarse, aunque estén en bandos contrarios, diciéndose cosas que tal vez podrían resultar desagradables. Pero esa es la política. Sobre todo la política latinoamericana. 2.0, dirían algunos. Llegamos muy efusivos nosotros el lunes, pero vamos a ver los titulares porque los televidentes están pendientes de qué es el contenido de hoy. Poder Ejecutivo emite decreto que prorroga el toque de queda hasta el lunes 8 de marzo. Ruidos y denuncias de sobrevaluación obligan a Salud Pública a cancelar licitación para adquisición de jeringuillas para vacunación del COVID-19. Escándalo internacional por vacunación contra COVID-19 en varios países. Políticos y funcionarios usan tráfico de influencias para vacunar a familiares. Se defiende, regidor de Moca quedó captado en cámara intentando extorsionar empresario para aprobación de permiso por parte de la sala capitular. A propósito del curso del Plan Nacional de Vacunación, hoy recibimos al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Sobre la denuncia de Fuerza del Pueblo y el porcentaje que le atribuye la Junta Central Electoral, conversamos hoy con Roberto Rosario. Amanece la semana informativa en primeras planas de los diarios impresos. Esa es la tarea de hoy de Francisco Medrano. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Feliz inicio de semana para todos los miembros de Despierta con CDN y por supuesto a los amigos televidentes. Vamos a presentar este complemento informativo. Vamos a ver qué tienen los periódicos que circulan en nuestro país en este lunes. Iniciamos con El Caribe, el periódico de nuestra casa que titula de manera principal que Abinader impone su sello al lanzar nuevos proyectos. Es que en 6 meses el primer mandatario sustituye y modifica algunos programas creados por las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana. La gráfica principal en la portada de hoy del periódico El Caribe corresponde a la parada del kilómetro 9, donde se ubica también la parada del metro María Montés. El título de la foto dice el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Es la principal terminal de la capital. Una segunda gráfica en la esquina inferior derecha muestra a voluntarios que donan sangre al oncólogo Eliberto Peter. El siguiente titular resalta en amarillo que secuestran en Haití Pieter a 2 dominicanos, filmaban una película. Los profesionales trabajan como técnicos de la productora Musca Group. Bueno, pues también vemos ahora la información relativa al coronavirus. El título dice los 14 defunciones y 1.864 nuevos casos de COVID durante el fin de semana y que esta semana también llegarán al país 768,000 vacunas chinas. Ya veremos, Catherine, esta información. En materia laboral, el periódico El Caribe informa que el escenario es complejo para revisar los salarios del sector privado. Mientras que otro llamado se refiere a que el presidente Luis Abinader rinde cuentas bajo el peso de la pandemia. Deberá rendir cuentas. Vamos a ver ahora la información que nos trae este lunes el periódico Listín Diario. De inmediato presentamos el titular principal. Indica que el referéndum todavía cojea al faltarle una ley de regularización. La foto principal en esta portada corresponde al sector de Villajuana y el título de la imagen describe la situación de muchas familias en condiciones vulnerables y dice de la siguiente manera: su único techo
la desdicha y la pobreza. Una segunda gráfica muestra a quien fue el primer paciente afectado por COVID-19 y que registró el país al momento del salir del hospital Claudio Pasqualini. El título recoge sus palabras: esto no es una broma. Otra información destaca en esta portada, refiere a que una banda armada de haitianos secuestra a 2 dominicanos. En la esquina inferior izquierda, este medio reseña que Abinader inaugura obras en Samaná. Vamos a compartir con ustedes las informaciones del periódico Diario Libre de este lunes. De inmediato presentamos el título de su primera página de manera principal. Dice: la marihuana medicinal burla el control oficial y llega desde el extranjero. Bueno, pues esta información detalla que el cannabis, pese a que es ilegal, o más bien es legal en otros países de la región, es ilegal en República Dominicana, incluso como medicamento, pero quienes lo necesitan han encontrado la forma de adquirirlo aquí. La fotografía principal en esta portada muestra una dosis de la vacuna contra COVID-19. El título de la imagen dice que Pfizer explica el pro y contra de su vacuna. El siguiente colgante del Diario Libre indica que, y tiene la foto del ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza. El título recoge sus afirmaciones: al cancelado o destituido deben pagarle sus prestaciones. En la parte baja de esta portada reseña que plantean certificar escuelas que abran. Esto a propósito del debate de si se abre la docencia presencial. En la esquina inferior derecha apunta que el nuevo mosquito no es una amenaza a corto plazo. A modo de cintillo, Diario Libre reseña que el presidente vuelve a extender el toque de queda. De inmediato presentamos la agenda de este lunes con actividades de interés noticioso, de cobertura para los medios de comunicación. A las 8 de la mañana hay una marcha por el arreglo y asfalto de calles en la escuela Ramón Matías Mella. Esto será en Punta de Villamella, en Santo Domingo Norte. A las 8:30, ofrenda floral de contrataciones públicas. Carlos Pimentel estará en el altar de la patria. Podrá hablar sobre la cancelación del proceso de compra de jeringuillas en el Ministerio de Salud Pública. También a las 9:30 de la mañana hay una rueda de prensa de la Oficina de Abogados J. Lora Castillo. Esto será en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. A las 11 de la mañana, Comisión Organizadora del 9º Congreso, José Joaquín Vidó Medina, informará resultados de la primaria general extraordinaria en la Casa Nacional del PLD. A las 4 de la tarde de hoy, una firma de acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo. Esto será en la sede del Ministerio de Trabajo, en el Centro de los Héroes. Pues así andan las informaciones desplegadas en el día de hoy en los periódicos de circulación nacional y las actividades en agenda. Retornamos contigo, Yulisa. Gracias, Francisco. Feliz día. Los que residimos en el Gran Santo Domingo fuimos sorprendidos ayer con unos aguaceros repentinos. Eso se debe a que anda una vaguada, pero en el informe meteorológico del día de hoy se dice que se acerca un sistema frontal al norte del país, lo que estará provocando incrementos nubosos desde las primeras horas de la mañana hasta entrada la noche, acompañados de aguaceros moderados a fuertes y en ocasiones ráfagas de vientos esporádicos. Para mañana martes, por los efectos de la misma vaguada y del sistema frontal que se acerca, se ocasionarán nublados con chubascos dispersos y ráfagas de vientos aisladas. Meteorología recomienda a los operadores de pequeñas embarcaciones en la costa atlántica permanecer en puerto debido a vientos y olas anormales. Para la costa caribeña se recomienda navegar con precaución sin aventurarse mar adentro.
Hasta aquí el estado del tiempo. En Despierta con CNN. Con Así Nelson mismo. Suriel. Ya, yo me voy a declarar independiente. Quítenme a Jim Suriel del lado ahí. Ya. Jim, coge del salario total, quítale una tajadita y pásasela. Jim, no te vayas lejos. Hay Jim. que coge una patria aparte, que ya Nelson agarró la suya aquí. Miren, queremos saludar a los que están con nosotros en redes sociales, también en streaming, www.cdn.com.do, en la República Dominicana y en el extranjero. Gracias a José Balbuena por escribir tempranito. Buenos días, mi país, dice. Claro que sea más espíritu patriótico, como bien señala además Nelson Rodríguez en su artículo de hoy, en su columna matutina. ¿Cómo es que lo titulaste, Viva Nelson? la patria. Vibra la patria. Vibra la patria. patria. Ah, pero yo tengo Ahí dos está. lecturas aquí. Pero claro, ¿y cómo no? No, chequenlo. Además, Nelson le está dando calor a sus redes sociales. Nejo Rot. En Instagram, Nejo Rot, búsquenlo allí. Johnny Perdomo está con nosotros también. Buenos días, Johnny. Saludos para ti. Edwin Ruiz está en Miami, en el sur de la Florida. Saludos para ustedes. Freddy Invert, Pablo Bonilla también con nosotros. Juan Carlos Gómez, que nos comenta, ha querido vacunarse en Francia, pero dice que el proceso allá también está lento. Y digo también porque vamos a ampliar en ese particular un poquitico más adelante. Rosario Rodríguez está en Nueva York. También nos escriben desde Brooklyn. Les voy a decir quién, porque lo leí por acá más temprano. Ramón Vázquez está en Brooklyn, dice muy buenos días, bendiciones para los tres. Giovanni Collado es de los que considera, Nelson Yulisa, que hay que suprimir ya el toque de queda. Pues te va a quedar por ahora, Giovanni, con las ganas. Luis Abinader lo ha extendido hasta el 8 de marzo. Ellos van de 2 semanas en 2 semanas. Sí. Esa es como la política, la estrategia de las autoridades. Bueno, recuerden que pública. dijeron que hasta que no esté el 70% de los ciudadanos dominicanos vacunados, no se va a eliminar el toque de queda. Así que lo que tienen que hacer es colaborar y vacunarse rápido. ¿Y qué tipo de actividad se ocupará Giovanni, que quiere? No sé, Giovanni dice que el comercio está sufriendo mucho, que ya no es necesario, que la economía del país se va al desborde. Yo hice un comentario el fin de semana, estuve, Nelson, tú que comentas a veces la situación de plazas como Ágora Mall. Yo estuve en 2 plazas comerciales de la capital. Me voy a reservar los nombres además, sobre todo, respeto y consideración, más que todo con los comerciantes que trabajan allí. Muchas tiendas, muchos comercios con la Santa María, o sea, con la puerta abajo. Definitivamente hay quienes consideraban que las ofertas, los especiales de principio de año les iba a enmendar en algo la difícil situación decembrina. Me parece que no ocurrió así. Mucha gente espera, dice, bueno, aguanta hasta enero, a ver qué pasa, aguanta hasta enero. Pero el panorama no luce muy positivo, al menos en las principales plazas comerciales de la capital. Hay quienes han considerado incluso que ese sector debía recibir una ayuda de parte del gobierno nacional. En Estados Unidos, como tú bien señalas, Nelson, hay un enfoque de dar 1.9 billones, pero eso en general a la población. Acá está fase 1, fase 2, pero aún así yo creo que se han quedado cortas las ayudas para una pandemia que se ha extendido y que sigue afectando duramente el bolsillo de los dominicanos. Sí, yo creo que a Giovanni, con lo del toque de queda, le pasa lo que a mí, cuando veo todo en el día aparentemente normal. Claro. Entonces uno dice, ¿y para qué trancarlo en la noche? Claro. Ya cuando la gente se está retirando a sus hogares. Pero sí, Giovanni, es necesario mantener el toque de queda, o por lo menos las restricciones hasta que el sol comience a alumbrar, porque ahora el panorama está oscuro. Lo que hay que hacer es también extender o no extender, aplicar esas restricciones también durante el día, porque existe un protocolo para la tienda, para el transporte, para todo. Giovanni, dejemos el toque de queda así. Por cierto, antes de irnos a la pausa, brevemente, José Rodríguez nos pide que felicitemos a Juana Carolina Cruz en su cumpleaños. Saludos de parte del equipo de CDN. Aquí no guardamos felicitaciones nada más para expresidentes, funcionarios. No, Juana Carolina Cruz, usted, ciudadana de la República Dominicana, felicidades, lo mejor para usted. Vamos a pausa. Este fin de semana, entre muchas de las cosas que pasaron, estuvo la prorrogación que hizo el Poder Ejecutivo con un decreto extendiendo el estado del toque de queda, amparado en el estado de emergencia, hasta el próximo 8 de marzo. Por cierto, un día emblemático, Día Internacional de la Mujer. Vamos a estar terminando este toque de queda, pero posiblemente iniciando otro. Ya con tendríamos
Bueno, vamos a cumplir un año. Cuando se cumpla este toque de queda, estaremos cumpliendo un año ya en estado de emergencia y su respectivo toque de queda. La gente sigue sintiéndose un poco cansada por el tema de los horarios. Sin embargo, este decreto ratifica todas las medidas que se habían emitido en el anterior, que la circulación o el derecho a circulación se termina durante la semana a las 10 de la noche, durante los fines de semana a las 8 de la noche, y que el cierre de negocios sea los días de semana a las 7 de la noche y los fines de semana a las 5 de la tarde. Todo esto ha sido ratificado y fíjense que es el decreto que ha recibido menos críticas por parte de la población, porque la gente, pudiéramos decir que hasta cierto modo se ha adaptado un poco más a la variación que tuvimos con el decreto anterior. Ciertamente la gente no se sentía contenta con un encierro que, aunque dicen los médicos que debería ser lo recomendable, para los comercios y para la ciudadanía en general es sumamente tedioso, porque limita de una manera particular las horas que tiene la gente que trabaja para poder resolver además todas las demás posibilidades de actividades que tienen fuera de su trabajo. Para los que siguen violando el toque de queda, espero que producción tenga el video que tenemos ahí, caerle a pedrada a la policía no sigue siendo opción. Usted no puede caerle a tiros y a balas a la policía porque está cometiendo un delito. Fíjense ahí cómo le cayeron a pedra y a tiro a la policía. El policía sale a buscar el motor y se manda corriendo, porque ¿qué otra cosa puede hacer? Hay barrios, mírenlo ahí. Miren, eso es la gente persiguiendo a la policía, porque la policía entró en el barrio en horario de toque de queda. Les había dicho anteriormente que aquí hay barrios, sectores completos donde la policía no puede entrar. Miren ahí, miren ahí. Él salió corriendo, llegó donde estaba su motor y patica, ¿pa' qué te tengo? Bueno, parece que eran dos, yo les... Retirada, oigan, retirada. A pedra le cayeron a los policías, señores. Ya, por ahí hay táctica guerrillera de retirada. Retirada, pero yo creo, no sé si está por ahí, Yulisa, que no todo es así. Esa refriega, yo creo que también hay instantes que tienden cierta jocosidad y yo diría que creatividad. Una dama que en vez de dejarse macutear, le dio un beso a un policía. Al policía, sí. Él se pagó su cuota para hay un videito de eso también, creo que si por está ahí. por ahí ese video, sería muy bien. Lo cierto es que hay una... Aquí le habrían pedido 2,000 toletes. Te están macuteando. Eso es como tú dar los 2,000 pesos. Increíble. Entonces, en vez de 2,000 pesos, le dio un beso y se dejó macutear. Señores, macuteo, sea con especie o sea con dinero. Lo que ustedes, ella se dejó macutear. Macuteo, besuqueo. Pero hay dos caras del toque de queda. Yo apoyo, veo bien que se haya mantenido iguales las restricciones, por lo menos hasta el 8 de marzo. Eso es necesario. Fíjense, en el boletín de ayer, el 339, el Ministerio de Salud notificó 10 nuevas muertes por la COVID-19. Eso asciende 3.038 fallecidos por la COVID-19. La tasa de letalidad es el único de los indicadores que muestra cierta tendencia al alza, 1.29, pero todos los demás indicadores, miren eso, positividad diaria 15.83 y en las últimas 4 semanas 13.74. Pero si nos poníamos contentos y volvíamos a liberalizar los horarios, a mayor apertura, volveríamos a la misma situación, se repetiría la situación. Entonces, bien por el Ejecutivo al extender la medida restrictiva o a mantenerlas iguales hasta el 8 de marzo. El Ministerio de Salud Pública también, por cierto, ha inmunizado a más de 3.000 personas en diferentes jornadas de vacunación contra el tétano y la difteria. Eso fue un reporte que se dio este fin de semana. Susan Castaño nos trae un detalle, véanlo allí. Como si se tratase de una visita de algún familiar, con entusiasmo María Pimentel recibió a los promotores de la salud que iban casa por casa en búsqueda de niños, niñas y adultos que no han podido completar su esquema de vacunación. Pimentel, residente en Los Girasoles, agradeció la iniciativa de la que ella y su pequeño de 7 años resultaron beneficiados. Claro que están trabajando
Excelente, muy bueno su trabajo, que se extienda por todo el país. Muy bien. Al igual que ellos, otros residentes de La Sursa, Capotillo, Los Ríos y otros 14 sectores y subsectores que componen el área 4 y 6 de salud pública recibieron el servicio. Porque así es mejor. Para esta pandemia que anda, no se le pegue a nadie. Muy valorado, porque es que los niños ahora mismo están desnutridos, casi la mayoría. Y tú sabes cómo está la cosa, que está difícil. Yo estoy de acuerdo que sí, que colaboremos con el gobierno y el Estado, pero que pongamos sobre todo esto en la mano de Dios. Al que abarque más a cada barrio, principalmente, y más a los pobres. Ahí es que tienen que por lo menos seguir ellos. Durante 3 días de vacunación contra la difteria, el tétano, sarampión, rubiola, papera, difteria, tosferina y tétano, más de 3.000 personas resultaron impactadas. Estamos haciendo un casa a casa, complementando este tipo de vacunas de 1 a 4 años, sarampión, DPT, tétano y polio. Estamos completando el esquema con niños de 2 meses a 8 años, con el CRP, Penta. En estas jornadas, en más de una ocasión, fue evidente la renuencia de algunos de los comunitarios. Que ellos creen que son la vacuna del COVID, pero no, nuevamente lo orientamos, le decimos que es difteria y acuden a vacunarse. En lo que va del 2021, las autoridades han detectado 82 casos por dengue, 3 por difteria, entre otros. Susan Castaño, CDN. Bueno, ahí está la expectativa de la gente y lo que comentan muchos. En la República Dominicana la gente no suele negarse a la vacunación, al contrario, participan. Y yo creo que ese porcentaje inicial de rechazo a la vacuna del COVID-19 se va a ir estrechando, va a ir bajando la gente conforme va pasando el tiempo y conforme también se va informando de manera más efectiva, pues logra acceder de manera más fácil al tema de la vacunación. El presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho a las 10 de la noche aproximadamente que son 14.264 las personas que ya han sido vacunadas contra el COVID-19. La mayoría de ellas son del personal sanitario que atiende directamente el COVID-19, respetando así lo que se contempla en la primera fase, en la fase 1A del Plan Nacional de Vacunación. Miren, para sacar números de manera rápida, cuando se inició este proceso, este plan, se decía que se iban a vacunar aproximadamente a 30.000 personas diario. Uno entiende que en la primera semana quizás no está aceitado el mecanismo para lograr una cifra ni siquiera cercana, pero vean ustedes el promedio de personas diarias vacunadas en estos 6 días. Recordemos que llegaron las primeras dosis, las primeras 20.000 dosis de la vacuna Covishield el pasado lunes 15 de febrero, llegaron después 30.000 más el pasado viernes para sumar 50.000 en total. El promedio de personas diarias vacunadas hasta ahora en la primera semana es de 2.377. Si nos quedamos con este promedio, que yo no lo creo, entiendo que esto va a ser un proceso que se va a ir dinamizando, se necesitarían 630 días para vacunar a 1.5 millones de personas que son las que contemplan la primera fase. No estoy hablando yo de las 7.8 que contemplan vacunarse. No, la promesa, recordemos, vacunar 30.000 personas diarias. Ojalá que las autoridades de salud pública puedan seguir aceitando definitivamente el proceso, la logística para llegar a más personas. Se va a esperar esta semana la llegada de la vacuna china, según un viceministro del gobierno dominicano, pues van a llegar, no se sabe de todas maneras cuándo, pero ahí están al parecer las esperanzas del Ejecutivo. Y qué bueno que así avanzan. Miren, este fin de semana hubo ruidos con el tema de la vacunación de salud pública y qué pena que así haya sido. Ayer el Ministerio de Salud Pública mandaba una nota de prensa a todos los medios de comunicación donde decía que estaba suspendiendo el proceso de licitación de la compra de jeringuillas, donde se iban a comprar 25.860.000 jeringuillas de acuerdo a lo solicitado para la vacunación del COVID-19. Ellos dijeron ayer en esa nota de prensa que nos enviaron que lo suspendían porque estaban recibiendo donaciones y que las donaciones superaban los 500 millones de unidades de jeringuillas que era parte de lo que habían pensado licitar
y que lo iban a repensar otra vez porque al recibir donaciones ahora tenían que ver qué era lo que iban a recibir y cuánto les iba a faltar para entonces hacer una licitación. Sin embargo, precedido a esa nota de prensa del Ministerio de Salud Pública, hubo un reporte que hicieron periodistas del periódico El Nacional, donde hablaban de sobrevaluación en más del 600% en las jeringuillas que estaba licitando el Ministerio de Salud Pública. Ojo, esto es grave y qué bueno que han suspendido la licitación, porque sin duda que esto iba a ensombrecer todo el proceso de vacunación. El Ministerio de Salud Pública abrió la semana pasada un proceso de licitación para comprar jeringuillas para el Plan Nacional de Vacunación y había dispuesto pagar en ese mecanismo aproximadamente 646.997.800 pesos. Con ello iban a adquirir 25.860.000 jeringuillas, de acuerdo con lo que habían colgado en su página, bajo la identificación del procedimiento MISPAS 2021-0001. Según lo que dice este reporte, los reporteros de ese periódico constataron diversas empresas que se dedican a la comercialización de insumos médicos y material gastable y comprobaron que el producto que el Ministerio de Salud Pública estaba o pretendía comprar en 25 pesos la unidad, una jeringuilla 25 pesos, máxime que lo estaban comprando por grandes lotes, que se supone que eso tiene una disminución de precio, pero de manera contraproducente, Salud Pública lo estaba comprando a 25 pesos la unidad. Esto se contrapone con lo que confirmaron estos reporteros, porque el precio que ellos confirmaron era de 4.70 cada una de las jeringuillas. El Estado habría pagado el equivalente de 121.542.000 pesos, lo que significaba una diferencia de 525 millones, en el momento que el país atraviesa por una profunda crisis económica. Se señala que requerían en un primer lote marcado con el código 42142609 y una cuenta presupuestaria que ya estaba designada ahí, adquirir 1.680.000 jeringuillas de 3 ml a 25 pesos con 2 centavos. Un segundo lote de 12 millones de jeringuillas de 0.5 ml, valorado en 300 millones, cuyo costo estimado de la unidad era 25 pesos cada una. Un tercer lote de jeringuillas de 1 ml, cuyo monto ascendía a 204.581.800 pesos, también con un monto unitario de cada jeringuilla 25 pesos, y un cuarto lote de 4 millones de jeringuillas con un precio unitario también de 25 pesos. Sin duda que con un escándalo como ese era necesario que Salud Pública suspendiera el proceso de licitación con el motivo que ellos quisieran, pero una cosa como esta no podía seguir adelante. Bueno, hay una situación un poquito delicada. El ministro de Salud dice que son extemporáneas las críticas porque el proceso fue suspendido, el proceso de licitación. Yo creo que no tiene mucha lógica y habrá que informar a qué nivel estaba esa licitación. Así hay una chanza con la compañera hace un rato de que entonces en el código no se penalizaría la tentativa de homicidio porque no hubo tal homicidio. Exacto. Entonces ahí había una intención dolosa y ojalá que eso no tenga relación con la renuncia el pasado sábado del director ejecutivo del Gabinete de Salud, Robinson Díaz. Él renunció, él le dice a su gente que eso es que va para otra función más importante, pero ojo, algo anda mal en esto de la licitación de la jeringuilla. Y dice el ministro que para abrir la licitación van a esperar el monto de las donaciones que están siendo ofrecidas. Eso es muy peregrino, ministro. Usted no puede depender pero que le vayan a donar al país para después comprar la jeringuilla. Cómprela toda. Oye, y pero si lo donan, tenían, Nelson, colgado en su página, cuantificado a 25 pesos la unidad. O sea que si no se hace el reporte, si no se hace el escándalo, la licitación iba. Fíjate tú, Yulisa, yo creo que al gobierno le está pasando un poco lo que le ocurrió al gobierno anterior cuando arrancó la pandemia, cosa que lo hace aún más cuestionable porque la pandemia no acaba de arrancar. Ustedes no sabían que se iba a iniciar el Plan Nacional de Vacunación a inicios de febrero.
Ustedes sabían que se iba a iniciar el Plan Nacional de Vacunación desde que arrancaron en el gobierno. De hecho, una de las cosas que el presidente de la República insiste con mayor vehemencia es que apenas ellos llegaron, empezaron los contactos para el tema de la vacuna, empezaron los contactos con los laboratorios. Evidentemente la vacuna no se pone sola, hace falta jeringuilla. Y dicen los que saben que no hay en el país una cantidad similar de jeringuillas. ¿Recuerdan lo que pasaba con las mascarillas cuando empezó el tema de la pandemia? En ese momento, el precio de las mascarillas debía estar, dicen algunos, en 250 pesos. Ya era caro, ya era carísimo, pero se estaban vendiendo incluso a 1.000 pesos. Y eso no pasaba nada más en la República Dominicana. Le pasó también, por ejemplo, al gobernador de Nueva York, al señor Andrew Cuomo. Las mascarillas, y lo anoté por acá, costaban 85 centavos y a él se las estaban vendiendo al gobierno en $8 cada una. Por lo tanto, recordemos, este tema de los insumos en materia sanitaria está sujeto a la presión internacional. Por lo tanto, considero que el gobierno tuvo que haber previsto esta situación con anterioridad para que no le salieran con esta situación. Dice Ibelice Acosta que ella no compra, que ella nada más pide. La pregunta es ¿cuándo pidió? Esa es parte de las preguntas que tendrán que responderse en las próximas semanas. ¿Cómo anda el tránsito en este momento en la ciudad capital? Esa es la tarea de José Urtecho, nuestro analista de tránsito. José, buenos días, adelante. Muy buenos días, mis amigos, un saludo al equipo y vamos de inmediato al tránsito en la ciudad. Bueno, vamos primero a dar una información en Santiago. La autopista Joaquín Balaguer, a la altura de la estancia del Yaque en dirección Navarrete, Santiago, hay un accidente con un vehículo pesado que está obstruyendo la vía para los que transitan desde Navarrete hacia Santiago. También se aprecia congestión en sentido este-oeste, es decir, en sentido contrario. El vehículo está afectando los carriles que van en dirección oeste-este. Otro evento que está sucediendo es en el kilómetro 93 de la autopista Duarte. Sin embargo, no presenta novedad. Está circulando sin mayores inconvenientes. Otro vehículo pesado accidentado a un lado de la vía en dirección hacia el Cibao. Ya en el Gran Santo Domingo tenemos fuerte congestión en la avenida George Washington con la avenida Alma Mater debido a un vehículo averiado para los que transitan desde la Lincoln hacia la avenida Máximo Gómez. Avenida John F. Kennedy con Winston Churchill. Hay una inundación urbana, lo que se conoce como charco de agua a la altura de la Winston Churchill, transitando desde el kilómetro 9 hacia la avenida Abraham Lincoln. Por esta situación, el tránsito está complicado en este punto. Más adelante se aprecia algo de lentitud para subir al elevado de la avenida López de Vega. En sentido contrario, el congestionamiento habitual que inicia en el expreso Quinto Centenario y se extiende hacia la subida al elevado de la Ortega y Gasset. El tránsito local también se ve afectado por lo que está complicando la avenida Ortega y Gasset en dirección sur-norte. En el polígono central, la avenida Abraham Lincoln, López de Vega, Tiradentes, Winston Churchill, así como la Gustavo Mejía Ricard y la Roberto Pastoriza, en ese momento están completamente viables. El ingreso al túnel de la 27 para los que transitan desde la Núñez hacia la avenida Winston Churchill está complicado en dirección oeste-este. Sin embargo, luego que logran cruzar el túnel, el tránsito está viable, inclusive hasta su llegada a la Leopoldo Navarro. A los que transitan desde Santo Domingo Este, es decir, la zona oriental, se mantiene un fuerte congestionamiento en la Avenida de las Américas, inicia en el Parque Juan Pablo Duarte y se extiende hasta el elevado de la 27 de febrero. La razón es un vehículo que había averiado en el elevado a la altura de la Doctor de Betances en dirección este-oeste. Ya fue movido este vehículo, sin embargo se mantiene este fuerte congestionamiento que inicia en el Parque Juan Pablo Duarte. Por esta situación estamos sugiriendo utilizar el puente Mella. No es que esté viable, pero está menos complicado que el puente Juan Bosch en dirección este-oeste. Otra opción es el puente flotante, que si bien es cierto está viable la subida, más adelante se va a ver complicado en la Francisco Alberto Camaño Deñó o Avenida del Puerto, desde luego de cruzar el puente flotante hasta su llegada a la Plaza Juan Barón. Más adelante se aprecia otro congestionamiento en la George Washington con la avenida Máximo Gómez para los que transitan en dirección este-oeste. Los que vengan desde Santo Domingo Norte, tapón desde la Emma Balaguer hasta la subida del puente y en la Máximo Gómez con Pedro Olivo Cedeño, lenta en dirección norte-sur. Es todo lo que tenemos y volvemos con ustedes al estudio. Gracias, José. También decirle a la gente que el viernes pasado venció la última oportunidad para renovar el marbete y que a partir de hoy tienen que pagar entre 2.000 y 3.500 pesos de multa, pero páguenla para que entonces no les vaya peor. Y deben de ponerlo en el cristal, si no van a ser fiscalizados. Igual. Gracias, José. Hasta mañana.
Decía que ojalá que esa situación de privilegio odiosa que irrita no llegue a la República Dominicana, y tenemos con nosotros en la entrevista central a una de las personas que va a evitar, o que puede evitar, o que tiene la capacidad de evitar que esa situación se presente aquí. Él es Mario Lama, es el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud. Buenos días, doctor Lama. Buenos días, gracias por la invitación. Un placer. Mario, qué bueno que pudiste estar aquí con nosotros hoy. Esta historia que hemos puesto respecto de la vacunación a nivel internacional, países como España, Perú, Argentina, Colombia, tienen escándalos porque se vacunaron los funcionarios, primero inclusive que los médicos que están en la primera línea de combate del COVID. En República Dominicana ha habido críticas de por qué el presidente no se vacunó de primero y algunas cosas se han dicho al respecto. Sin embargo, ¿qué opinan ustedes desde la posición ya de centros de salud, de direcciones de salud, que pudiera pasar en República Dominicana y cómo se está controlando para que este tipo de situaciones no se den aquí? Lo primero es que el presidente de la República emitió una señal clara cuando decidió no tomar el paso de ser de los primeros en vacunarse. De hecho, él tiene el derecho porque es seguridad de Estado, la salud del presidente, y se debe velar por eso, pero el presidente decidió que los médicos son el personal clave, como se ha decidido en la etapa de vacunación, la fase de la vacunación. La fase 1A, donde estamos, establece que los primeros en vacunarse son los médicos que están trabajando en los hospitales COVID, la fase 1B, luego el resto del personal sanitario, entre otros, y se ha ido cumpliendo con todo el rigor del protocolo lo que está establecido, y eso ustedes lo han evidenciado a través del seguimiento que se le ha dado en la prensa. La mayoría de los que, creo que todos de los que estamos en el gabinete, todavía no hemos sido inoculados con la vacuna, y eso es una clara señal de respeto que hay a los protocolos que están establecidos. Yo estoy ansioso esperando que me toque mi turno, creo que me tocará rápido, porque ya de la etapa 1A entramos a la etapa 1B, donde ya nos corresponde como personal sanitario estar dentro de este grupo. Doctor Lama, con respecto a las vacunas, sabemos que ya han llegado al país 50,000 dosis de AstraZeneca fabricadas en India. La pregunta que mucha gente se hace, por supuesto, es cuándo llegan las demás, pero aunque no haya precisión sobre la fecha exacta, ¿qué se puede adelantar con relación a las negociaciones que hay con el gobierno ruso para la vacuna Sputnik y también con el laboratorio estadounidense Moderna? Mira, el presidente de la República y la vicepresidenta, que han tenido el comando desde que se llegó al Estado, recordarle que al llegar al Estado esta gestión, el presidente y la vicepresidenta no habían encontrado ningún tipo de acercamiento, que es algo que debe llamar la atención, como las autoridades pasadas, de marzo a agosto, no establecieron ningún tipo de acercamiento a estas grandes farmacéuticas. Y la mayoría de los países del mundo habían adelantado en estos procesos de negociación. Gracias al esfuerzo y toda la gestión del presidente de la República pudimos ser incluidos en muchas negociaciones. Y el presidente ha asegurado 10 millones de vacunas AstraZeneca, casi 8 millones de vacunas Pfizer, unas 110,000 vacunas AstraZeneca de la India, las 768,000 dosis de China, y se está haciendo otras negociaciones para asegurar prácticamente la vacunación universal de todos los dominicanos. Y te puedo decir que posiblemente en esta semana vamos a tener noticias importantes que nuestro presidente estará haciendo público, y el acceso se va a acelerar en los próximos días, y mucha gente podrá posiblemente poder accesar a esta posibilidad de normalidad que ya estamos visualizando en un futuro no tan lejano. Del comentario que hacía sobre la jeringuilla, la licitación esta que quedó trunca, yo refería que el pasado sábado renunció el director ejecutivo del Gabinete de Salud.
No sé si es una decisión personal o si el Gabinete de Salud... No, el Gabinete de Salud no tiene director ejecutivo. El Gabinete de Salud está comandado por la vicepresidenta Raquel Peña. El director de gabinete. El director de gabinete. El director de gabinete del Ministerio de Salud, no del Gabinete de Salud. No del Gabinete de Salud. Sí. No, pues no es pertinente la pregunta porque usted no tiene... No tengo ninguna competencia. Ni tampoco ningún comentario sobre el proceso de licitación de la jeringuilla. Eso es competencia del Ministerio de Salud Pública. Usted no tiene nada que ver al respecto. Nosotros somos Servicio Nacional de Salud. Sí, yo sé. Que no le compra a Salud Pública o no compra para Salud Pública. No. Ni compra insumos para el proceso de vacunación. Bueno, generalmente los insumos los provee Promese, pero cada institución tiene la facultad también de poder hacer procesos de licitación. El Servicio Nacional de Salud no podría quedarse corto con la jeringuilla, porque es que nosotros no manejamos. No, pero voy a lo siguiente. Dice el ministro de Salud que van a esperar unas donaciones que están prometidas para decidir la cantidad de jeringuillas que va a comprar. Yo le puedo asegurar a usted que el proceso de vacunación será exitoso, que se han hecho todas las previsiones para que aquí no falte absolutamente nada. Y que no escasearán las jeringuillas. Y que nosotros vamos a hacer ese proceso de vacunación con transparencia, cumpliendo los protocolos que se han establecido. Yo sé que va a ser así, pero le digo, no podrían faltar las jeringuillas si la licitación fue suspendida y se está a expensa de que lleguen donaciones. Yo tengo entendido que todo está fluyendo como está estipulado, que no hay ninguna situación de crisis para asegurar el proceso de vacunación que está en marcha. A propósito del proceso de vacunación, Mario, las vacunas que se recibieron, las primeras 20.000 y luego las 30.000 del viernes pasado, ¿cómo se han distribuido? ¿Y cuántas quedan? ¿Y cuál es la fase siguiente? ¿Cuáles son las personas que incluye la fase 1B para empezar a vacunarse a partir de cuándo? Mira, se recibió una primera lote de 20.000 vacunas de las 110.000 que había gestionado el presidente de la República. Y luego, la semana pasada, como ustedes vieron, llegaron 30.000 dosis adicionales a través de la donación. O sea que son 140.000 de la India. No, son 110.000. O sea que eso no es una donación, eso se compraron, esa es la pregunta. Las 20.000. Exacto, las 20.000 fueron del lote comprado. Voy a precisar. El lunes llegaron 20.000 como parte de la compra que hizo el gobierno dominicano al Serum Institute, que son de las 110.000. Pero el viernes se informó que llegaron 30.000 donadas. ¿Se suman entonces a las 110.000? Tengo entendido que sí. Tengo entendido que el gobierno de la India va a donar 40.000 dosis. Y de esta llegaron 30.000. Entonces serían en total 150.000 dosis de India. Tengo entendido, si los números no me engañan. La fase, Mario, ¿quiénes van ahora en la fase 1 está contemplado el personal de primera línea. En la fase 1B ya el resto del personal de hospitalario, que son casi 200.000 personas. Solamente en el Servicio Nacional de Salud, en la parte sanitaria hay casi 60.000 personas y luego en la parte de gestión hay casi unas 30.000 y todo el que está en el área sanitaria trabajando en los hospitales debe accesar posiblemente a esto y luego se va sumando grupos de riesgo, 60 años con morbilidad, luego 60 o más años con morbilidad y se van agregando, el protocolo está todo estipulado fase por fase. Doctor Rama, en cuanto a la confianza, se habla de que en el punto inicial de partida del Plan Nacional de Vacunación, 40% de la población aproximadamente no estaba 100% segura de que quería vacunarse. ¿Han podido ustedes calcular, conforme han avanzado los días, cómo va ese porcentaje? Mira, todo lo desconocido genera dudas. Y comenzar con un 60% de intención de vacunación es muy alto. A medida que la población va viendo que los vecinos, los familiares se ponen la vacuna y que no ocurre ningún evento importante, va generando confianza. Se han puesto casi 200 o más de 200 millones de dosis en el mundo. Hace 2 días yo estaba revisando y estaba muy cercano a los 200 millones de dosis. Y los efectos secundarios son mínimos. Y ya aquí tenemos 14.000 personas vacunadas
y no hemos tenido ningún evento adverso de importancia. Nadie se ha desmayado como en Estados Unidos. Se han sentido mareados uno que otro, pero... ¿Pero tiene que ver eso directamente con la vacuna o con el miedo que tiene la gente? Posiblemente el miedo. Eso es muy... No, y las expresiones de dolor no duele, no duele. Tiene que ser por miedo. No duele. Yo me imagino que esa cosita. Es los que se han puesto la vacuna y nos dicen después que era más el miedo probablemente que lo que sintieron de la vacuna. Toda esa mueca, musaraña diría para el Cibao, es por el miedo. Quizás más el miedo a la aguja que la misma vacuna. Eso te iba a decir, ¿por qué esa aguja es tan grande? No es normal, Yulisa. No es normal, sí. No es normal, Mario, no. Es normal. Eso te lo entran por este brazo y te sale por este. Se ve muy larga, doctor. Otra cosa, la mayoría de indicadores están a la baja en los últimos 10, 12 días, excepto la letalidad, que se acomodó por ahí en 1.29. Había expectativa en alguna gente que dice, como los indicadores están bajando, a lo mejor se iban a flexibilizar un poco las medidas restrictivas. ¿Cuáles criterios manejaron ustedes para extender las restrictivas por 14 días más? Primero, que recuerda que hubo una flexibilización de las medidas restrictivas anteriormente. Estas medidas han sido exitosas y se refleja en el comportamiento epidemiológico de la enfermedad. Indudablemente no hemos superado la pandemia, por tanto el nivel de flexibilización en este momento permite establecer una ruta económica y una ruta sanitaria satisfactoria. Yo creo que estamos en un punto de equilibrio en las medidas que se adoptaron y creo que endurecerlo en este momento está fuera de lugar y aún flexibilizarlo más también creo que es inoportuno. Estamos justo en esa estabilidad de las medidas que todos podemos hacer una convivencia económica con seguridad sanitaria si se aplican los protocolos. Sí. El doctor José Joaquín Puello en el fin de semana estableció fecha, creo que por el lado de octubre, que dijo que en ese punto, con el plan de vacunación, si se cumple como está, ya se estaría viendo el aplanamiento significativo de la curva. Mira, muchos países del mundo, pocas semanas después de comenzar los procesos de vacunación, han visto una reducción significativa de la cantidad de enfermos. Y así lo evidencia esos países que ya tienen un porcentaje importante de vacunados. Los estudios reflejan que tras la primera dosis, 7 a 14 días después, ya comienza a tener cierto nivel de seguridad la vacuna. Claro, eso no implica que un vacunado no se pueda contagiar, pero si se contagia, posiblemente la enfermedad, la evolución de la enfermedad sea mucho más leve y la posibilidad de mortalidad también se reduce. O sea que luego de que se aplique la vacuna a una cantidad considerable de la población, 8 a 12 semanas después ya comienza a haber cierta estabilidad en los países. Doctor Lamay, quienes preguntan a través de redes sociales cosas que son significativas para entender de cara al proceso nacional de vacunación. Por ejemplo, si a mí ya me dio COVID, ¿cuándo debo vacunarme? Esa es una pregunta recurrente en redes sociales. Mujeres embarazadas están preguntándose si pueden o no vacunarse en el momento en que les corresponda según su fase. Y también otra pregunta es las personas que están sufriendo de algún tipo de enfermedad, personas inmunosuprimidas, personas que padecen de cáncer, en fin. Eso también es... Sí, los pacientes con comorbilidades, cáncer, insuficiencia renal, diabetes, hipertensión, caen dentro de la población que están priorizadas dentro del programa de vacunación. Con relación a la embarazada o no, si ha tenido COVID o no, los diferentes países establecen ruta con relación a esos casos particulares. Inicialmente a las embarazadas no se le estaba aplicando las vacunas. Ya hay países que han permitido con ciertas restricciones de semana a aplicarse la embarazada, pero a medida que va evolucionando el tiempo y que se van aclarando muchas dudas,
se va modificando. Por eso el presidente y el gabinete colocó un nombre muy significativo al programa de vacunación. Dijeron que es un programa vivo, es una fase viva, donde puede incluirse modificaciones en cualquier momento. O sea, todavía el gobierno no tiene instrucción, por ejemplo, para el tema de las embarazadas. No se ha tomado todavía las decisiones, pero a medida que van pasando los días y que se va conociendo más, se van haciendo los cambios que necesitan los programas de vacunación. ¿Y para los pacientes que hayan tenido COVID, tampoco se ha establecido el tiempo? Esa parte no la hemos visto contemplada en la fase. Okay. Se van a vacunar cuando Pero les toque. se deben vacunar cuando le toque, eso sí. Mario, los síntomas, no se ha visto síntomas importantes, al menos que se hayan hecho públicos, pero de las personas que ya han sido vacunadas, en su totalidad son médicos y de primera línea del COVID-19. No, todos son médicos. Recuerda que incluso el primer día de vacunación se vacunó un médico, una enfermera y un conserje. Pero personal sanitario. Pero personal de primera línea. Recuerden que el personal de primera línea no necesariamente tiene que ser exclusivamente médico. Una enfermera está en primera línea. Un conserje de un hospital está en primera línea. Un conserje que está dentro del área COVID. Camillero. Es un personal, un camillero. Son personal COVID. Claro. Y que deben ser garantizada su salud también. Los síntomas que han presentado estas personas, aunque sean leves, dolor de cabeza, mareo, malestar general, pero los habituales a cualquier... Dolor muscular evidente. Dolor muscular. No hay fiebre. Puede haber algunos casos de fiebre. Pero le puede dar el COVID aún habiéndose vacunado. Es que la eficacia, no hay ninguna vacuna 100% eficaz. Por ejemplo, la vacuna de la influenza, que nos la ponemos todos los años, la eficacia es de un 40 a un 60% y se les recomienda ponérsela a todo el mundo. Estas vacunas andan entre un 62 y un 98% de eficacia. Que son más eficaces que la de las habituales, que la de la influenza. Entonces, y de hecho son tan eficaces que el comportamiento epidemiológico de la enfermedad en países donde ya se han aplicado, ustedes ven cómo ocurrió el aplanamiento y el descenso de los casos de COVID. Sí, doctor, no quisiera que el COVID nos trajera todo el tiempo. Yo lo veo a usted repartiendo equipos en hospitales. ¿Cómo anda la situación del equipamiento? Mira, hemos avanzado bastante, aunque el proceso será largo, porque lo que encontramos en los hospitales fue una verdadera situación de crisis. La mayoría de los hospitales están en situaciones muy delicadas, pero le puedo decir, y eso ustedes lo pueden evidenciar en muchos de nuestros hospitales, que se ha recorrido en estos 6 meses un camino hacia la mejoría de manera significativa. Ya muchos hospitales comienzan a tener el equipamiento que les permite mejorar la calidad de la atención hospitalaria. Doctor Lama, y antes de despedirlo, queríamos consultarle también su opinión sobre lo que ha ocurrido con el programa de vacunas equitativas de la Organización Mundial de la Salud, conocido como COVAX. ¿Qué cree usted que ha ocurrido allí? Mira, es una situación muy delicada. Países ricos han acaparado no solamente la totalidad de las vacunas para su población, sino que incluso han almacenado vacunas, tienen más vacunas que las que necesitan. Y eso demuestra la falta de solidaridad de muchos países. Y la falta de efectividad de mecanismos como la OMS también. Y sobre todo, deja en entredicho muchas instituciones tradicionales que han jugado un rol muy cuestionable en estos momentos. Hay instituciones que tendrán que revisarse porque han hecho un manejo torpe y un manejo poco amigable con los países del mundo. Países como Canadá, países como Estados Unidos. Canadá tiene más del doble de lo que necesita su Canadá población. tiene, no más del doble, Canadá tiene posiblemente vacunas hasta para turismo de vacuna. Eso es cuestionable realmente lo que está ocurriendo.
10 países o menos del mundo acaparan más del 80% de todas las dosis de vacuna. Y países como este que han comprometido y que pagaron, hicieron contratos, no se le ha cumplido según lo que se había firmado. En su queja el presidente Abinader, la queja de la falta de solidaridad, dijo que en algún momento le planteó a una de las grandes farmacéuticas que le dieran autorización, una suerte de licencia, para nosotros producir la vacuna, que si aquí en todo el equipamiento nosotros buscamos, ¿dónde usted favorece eso? Que se flexibilice un poco el asunto de las licencias. Las patentes. Bueno, debería ser, pero imagínese, es un gran negocio para muchas, para muchas farmacéuticas. Lo que también podría cuestionarse por qué no se ha declarado patrimonio de la humanidad la patente de coronavirus, que debería también plantearse esta posibilidad. Pero doctora, además el rol de organismos multilaterales. ¿Para qué estamos en esos organismos multilaterales? ¿Cuál es la fuerza, la fuerza que tienen? Por eso le digo, aquí serán... debe ser cuestionada muchas instituciones, entre comillas, tradicionales de la equidad y de la solidaridad con los países pobres o los países de menor acceso a estas tecnologías. En momentos como este, cuando quedan en evidencia realmente que también funcionan para lo que dicen que funcionan. Así es. Bueno, gracias, doctor Lama. Esa parte de su expresión de patrimonio de la humanidad, yo he venido abogando aquí y hay un documento que circula en gran parte del mundo que dice no a la patente. La salud no es un negocio. Ojalá que pueda tener acceso. Yo sé que estamos cortos de tiempo, pero también es un riesgo, porque si ocurre esto, las farmacéuticas, que son los que toman el comando en las investigaciones, tampoco estarían motivadas a buscar soluciones rápidas de salud, porque nadie le garantiza el retorno de la inversión que hacen. Entonces, por eso es que los estados deben empoderarse y el control de la salud no debe estar inmersa en farmacéutica, sino en los estados. Si Estados Unidos, con Trump a la cabeza, dio $10.000 millones para ayudar, tiene derecho a tener varios millones de vacunas. Es decir, todo es un negocio que el que más tiene es el que más puede. Pero ni modo, gracias al doctor Mario Lama, director del Servicio Nacional de Salud. Continuamos. Regresamos con más. Esto es Despierta con CDN. Gracias a ustedes, como siempre, por el favor de su sintonía. Son las 8:19 de la mañana. En esta parte del programa nos acompaña Roberto Rosario, miembro fundador de la Fuerza del Pueblo, ex director o ex presidente de la Junta Central Electoral. Señor Rosario, muchísimas gracias por estar acá. Buenos días. Gracias a ustedes y al equipo, ¿verdad?, de dirección de este canal y de este programa que me permite compartir estos momentos. Rosario Márquez. No sé por qué dejamos ese. Bueno, ni modo. Le voy a comenzar con una pregunta que no parece la obvia. La Junta le dijo al gobierno que le entregue completo los 1.240 millones. El director de presupuesto dijo que hoy va a hablar sobre eso. Sabe que quieren cortarlo por la mitad. La Fuerza del Pueblo, o usted con su experiencia como presidente de la Junta, ¿puede decirnos algo al respecto? Mira, yo pienso que la declaración que dio el presidente de la República y el gobierno de que iba a recortar los fondos de los partidos y que iba a destinar 630 millones para la construcción de un hospital en Santo Domingo Este es un acto de populismo que no ayuda a la institucionalidad democrática. El presidente sabía que no podía hacer eso. Y si lo iba a hacer, entonces tenía que segmentar esos fondos de tal manera que esa partida la colocara en la parte del presupuesto que corresponde al Ministerio de Educación o a los fondos de la MESI o en un capítulo de obras públicas destinada para eso. Yo precisamente esta semana que concluyó, estuve en el Senado de la República, fui al Congreso a pedir la ley de presupuesto que fue aprobado. En la ley de presupuesto dice que para los partidos políticos hay una partida de 1.260 millones con 400.000 pesos. O sea, los fondos completos. Los fondos que corresponden al año no electoral. Si fuese un año electoral hubiesen sido 2.400 y algo millones de pesos, pero en este caso corresponde a eso. Y vi el desglose y en ningún momento dice ni puede decir que la mitad de esos fondos van a ser donados
para una extensión de la UAS. Excúseme de nuevo, dicen que en el lío aquel del paquetico tributario que quería meterle contrabando, se envió al Congreso una adenda y que ahí es que dice... No. Dice en la ley, bueno, pero que no es un tema de adenda, en la ley de partidos políticos, en la ley general de presupuesto, lo único que hay, y le pregunté a varios senadores de la Fuerza del Pueblo, me dijeron que no, que en ningún momento que el director de presupuesto, creo que es Rijo, de alguna manera estuvo manejando un papelito, pero que en el proyecto de presupuesto en ningún momento eso se aprobó de esa manera. Si la ley no contempla esos fondos para esos fines tan necesarios, ¿cómo yo le diría? Tan sublime, porque qué mejor que la educación, ¿verdad? Qué mejor que darle a Santo Domingo Este una extensión de la UAS, que tanto lo necesita. Yo pienso que el presidente debe hacer un esfuerzo por conseguir esos recursos de otros capítulos, ¿verdad? Ellos por demás están anunciando que se están produciendo ahorros. De esos ahorros que se están produciendo, entonces, para hacer la extensión de la UAS, que por demás es una demanda que todos hacemos, incluyendo los partidos. Y dejarse de populismo, eso fue lo que tú dijiste. Yo creo que es populismo, porque el presidente sabe que él no puede utilizar ni recursos que estén destinados a otro fin en la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto tiene su procedimiento, tiene sus reglas de cómo deben manejar los recursos, y en un Estado democrático no se trata de que tú pongas la mano en un sitio y lo muevas de manera caprichosa a otro o conveniente. En este caso sería conveniente para el país. Pero lo que deben hacer es rediseñar eso, o si quieren en el mes de junio o febrero o en marzo o agosto pueden someter un proyecto de modificación de la ley de presupuesto y aprobarlo. Pero solo por ley se pueden variar el destino de esos recursos. Y en el caso específico de los partidos en ningún momento han dicho que están de acuerdo en que les resten esos recursos. Posiblemente el PRM esté en disposición de ceder la parte de ellos para que se construya la universidad allá, y yo lo veo bien. Y tendrían que estar todos de acuerdo, porque ¿quién va a estar de acuerdo con que le disminuyan los recursos? Dígame usted. Bueno, pero precisamente, como es el gobierno del PRM que lo está promoviendo, yo creo, y ellos van a tener una buena partida, yo creo que ellos pueden abonar esos recursos. Pero puede el Poder Ejecutivo, en consenso con la mayoría de senadores que tiene y diputados, tomar una decisión como esa. Claro que no. No puede, es que es una ley. Ahora, cada partido tiene derecho a dar el destino a esos fondos, aunque cuidado, porque la ley del régimen electoral y la ley de partido establece en qué deben gastarse esos recursos. Si los partidos encuentran cómo conseguir recursos adicionales para cumplir con esas metas que establece la ley, los partidos pueden ceder parte. Yo lo que digo, insisto, que el PRM debe predicar con el ejemplo y debe aportar la parte que le corresponde para empezar a dar el primer picazo en Santo Domingo Este. Dice el señor Rijo Presbot, o los dijo en el momento en que se habló de esta adenda, lo siguiente, que la ley 1518 de régimen electoral no establece un porcentaje fijo del presupuesto nacional para los partidos, a diferencia de la vieja legislación que marcaba 0.50% en los años electorales y 0.25% en años regulares. Y cito sus palabras en un periódico de circulación nacional. Quiere decir que los partidos representados en el Congreso eliminaron la obligatoriedad de darles un monto específico. Es lo que decía Rijo Presbot en ese momento. La verdad no es esa. La verdad es que en el proyecto de ley de partido que se sometió al Congreso y ley del régimen electoral fue de autoría de la Junta Central Electoral cuando yo era presidente, y ese capítulo específicamente lo conozco bien, fue redactado por nosotros. Lo que establecía era que el 20% de todos los recursos se iba a distribuir en condiciones iguales para todos los partidos, y el 80% iba a ser conforme a la votación que obtuvieran. ¿Qué ocurrió? Que los partidos no estuvieron de acuerdo con eso, y todo ese capítulo dedicado a la financiación de la política lo modificaron. Y al modificarlo, la parte que se refiere al 0.25 y al 0.50 de los años electorales y no electorales, la dejaron fuera por un error de parte de ellos, porque queriendo evitar los partidos mayoritarios que redujeran el concepto de categorización de mayoritario, que era como estaba en el proyecto de ley que se sometió, se llevaron todo y desnaturalizaron el tema de la financiación. Lo que dice el director de presupuesto, visto de cara al próximo presupuesto de los partidos, está bien, pero no está bien para esto porque ya la ley está aprobada.
sea, ya no tiene sentido porque ya esos fondos fueron asignados. Pero en el caso de la Fuerza del Pueblo específicamente, que es su partido, de acuerdo a lo que dice la Junta Central Electoral, que va a asignar, en la medida que dice la Fuerza del Pueblo que va a refutar a través del Tribunal Superior Electoral, si es necesario llegar al Tribunal Constitucional, van a llegar al Constitucional, etcétera. Pero si fuese como dice la Junta Central Electoral, lo que le tocaría al Partido Fuerza del Pueblo serían 2 millones y un chin mensual. ¿Con eso puede operar ese partido político? Mire, la Fuerza del Pueblo y otros partidos, según han dicho la mayoría, estamos hablando casi unos 20 a 22 partidos, van a apoderar al Tribunal Superior Administrativo, que es la instancia que corresponde para conocer y fallar sobre este caso específico de la decisión administrativa de la Junta de dictar un reglamento, que ahora le llaman resolución, para la distribución de los recursos. La Junta originalmente definió eso como un reglamento, ahora después lo definió como resolución y dijo que se equivocó. Adelanto, sin embargo, que la ley de partidos le llama reglamento a eso. Hay un artículo específico de la ley que dice que esos fondos serán distribuidos conforme a un reglamento que dictará la Junta Central Electoral. Es decir, que en este caso la Junta, con su última versión, se está yendo contra la ley misma. Pero vamos al tema que usted señala. Efectivamente, a la Junta, a la Fuerza del Pueblo se le reduciría en menos de 2 millones mensuales. Hay otros partidos que recibirían 20,000 pesos, hay otros que recibirían 50,000 pesos. Y obviamente no tendrían ni siquiera para pagar los locales, o no tendrían para pagar una secretaria, o para tener una línea telefónica, ni siquiera para pagar la luz que reciben del tendido eléctrico. En pocas palabras, la decisión que se ha tomado dentro de las opciones que tenía la Junta es la más perjudicial para el sistema de partidos. Y nosotros entendemos que se inscribe en una lógica de la eliminación de los partidos políticos, porque hay, si se quiere, una campaña diciendo que no se debe destinar recursos públicos para financiar los partidos. Pero ocurre que quienes dicen eso no plantean que se quiten los recursos a todos los partidos, lo que están diciendo es que se eliminen los partidos. Y sean muchos partidos, sean pocos partidos, los recursos que se van a distribuir son los mismos. Por tanto, al ciudadano, lo que se le da a 20 partidos será exactamente lo mismo. Bueno, pero que se le puede dar a 5, a 7 o a 10. Tiene una lógica, porque cuando se estableció financiamiento para los partidos políticos era porque teníamos aquel entredicho de que recibían dinero del narcotráfico, de empresarios, y que luego ese dinero que recibían como favor o como aportes a campaña eran cobrados cuando los partidos estaban en el gobierno. Entonces se dijo que o recibían de un lado o recibían del otro, y que el financiamiento público podría haber sido la solución para que no recibieran dinero de lugares que podrían ser oscuros o muy claros, tal vez como la Sunland. Pero ahora reciben de todas partes. Se aprobó la ley, reciben dinero público, pero también reciben dinero privado. ¿Cuál es la solución? Porque siempre se mantuvo el sistema de financiamiento mixto. En Estados Unidos, por ejemplo, si tú decides en una campaña recibir recursos públicos, tiene que renunciar al privado. O si decides recibir del privado, tiene que renunciar al público. Obama, por ejemplo, renunció al público y se fue por el privado porque obtuvo una cantidad enorme de dinero. Pero bien, en el caso específico nuestro, tenemos un sistema mixto de financiación privada y de financiación pública. Cuando se instituyó eso, recuerden ustedes, Nelson, que tiene quizá un poco más de edad que ustedes dos, un poco más contemporáneo conmigo, sabe que eso fue una iniciativa que quien más luchó en este país por el financiamiento público de los partidos fue José Francisco Peña Gómez. El argumento fundamental era que el doctor Joaquín Balaguer tenía la facilidad desde el gobierno de obtener mayor acceso a los recursos públicos y los partidos de oposición no accedían a los recursos para eso. Posteriormente se agregó también que algunos partidos podrían recibir dinero de parte de fuentes no lícitas, la otra también del Estado es ilícito, pero estoy hablando de actividades delictivas ya del ámbito privado. Ahora, si el argumento fuera eso, hay menos razones para quitarlo, porque si a eso vamos, estamos conociendo el caso Odebrecht. Odebrecht es el caso precisamente anecdótico de cómo
se usa la financiación con recursos fruto de la corrupción para la actividad política. Porque lo que se ha dicho era que los recursos de Odebrecht se destinaban precisamente para las campañas electorales de los partidos, si ese fuera el argumento. Desde ese punto de vista, entonces, no habría razón en este momento para eliminarlo, sino para crear mecanismos de fiscalización y supervisión para garantizar que los partidos efectivamente se mantengan dentro del ámbito de financiamiento establecido. Mire, yo creo que no. Yo creo que hay una agenda trazada y creo que este gobierno y el partido de gobierno están contestos en ella para disminuir la pluralidad de partidos y reducir el sistema a un sistema bipartidista donde 3 o 4 partidos sean los que tengan acceso al pastel del financiamiento público y a la participación en la decisión de la actividad política. Y que al final esta decisión que se ha tomado está dirigida a reducir la participación de esta cantidad de partidos que deben ser decididos por la votación de la gente y no por decisiones administrativas de órganos públicos. Entonces, por eso para mí, fíjese e insisto, que en ningún momento se ha afectado el monto total del financiamiento, sino que lo que se ha afectado es hacia quién, hacia dónde van dirigidos esos recursos. Ahí digamos que yo tengo esa pequeña diferencia y creo que el partido de gobierno, excúsame Nelson, puede estar cometiendo un error. El partido de gobierno puede estar subestimando a la oposición y se está aprovechando malamente de una situación que estamos viviendo donde hay una crisis sanitaria generada por la pandemia. Esa crisis sanitaria a su vez se está traduciendo en una crisis económica, el país está semi-paralizado por razones obvias y es una crisis social. Hay mucha gente que están hasta de psiquiatra por este encerramiento, ¿verdad? Que tienen en sus casas. Entonces, eso genera que la oposición se tenga que manejar con cuidado al momento de hacer crítica y de diferenciarse del gobierno. Y por eso el gobierno se puede dar el lujo de hacer una serie de cosas que está haciendo y de vivir subestimando a la oposición. Yo les voy a poner un ejemplo a ustedes. Todos estamos de acuerdo con la campaña de vacunación. Todos estamos de acuerdo que la inmunización de la mayor cantidad de dominicanos, este efecto rebaño con la vacunación, es lo que va a ayudar a disminuir los efectos negativos del COVID. Por eso no quiere decir que se esté manejando bien el proceso de vacunación. Y no me refiero a los términos técnicos de si la vacuna es buena o mala. Me refiero a que, por ejemplo, ¿el gobierno realmente hizo una explicación correcta del Plan Nacional de Vacunación? Yo creo que no. Aquí se explicó cuál es y cómo, dónde se van a almacenar y cómo se va a mantener la cadena de enfriamiento de la vacuna. ¿El país acaso no sabe que el gobierno ideologizó el problema de la vacunación porque se postró a los intereses de Estados Unidos, aquerosió la vacuna china y la vacuna rusa porque no la necesitaba y por eso no atrasamos? Y ahora está desesperado detrás de la china y la rusa, porque la vacuna inglesa y la de Estados Unidos se quedaron. Europa tomó una decisión de que no deja que salgan de Europa hasta que toda Europa esté vacunada, y Estados Unidos por igual. Y hemos tenido que ir a mendigar la India, que ni siquiera estaba en carpeta. Y hemos tenido que ahora buscar la China, que va a traer 68.000. Si desde un principio hubiésemos ido a esas fuentes, igual que a las demás, posiblemente en enero nosotros hubiésemos empezado la vacunación. Al día de hoy nosotros lo que tenemos son 25.000 personas que van a tener acceso rápido a la vacuna, porque cuando tú traes 20.000 son 10.000, porque son 2 dosis, y las dosis son cada 21 días. Cuando tú traes 30.000 son 15.000, entonces en términos efectivos son 25.000 personas que van a tener acceso a esa vacunación. Entonces la oposición se tiene que manejar con cuidado porque debe evitar que se piense que es que estamos en contra del proceso de vacunación. Pero eso no quiere decir que todo esté bien. ¿Cómo puede el gobierno, por ejemplo, decir que aquí se produce un hecho de corrupción con relación a la distribución y adquisición de las jeringas para la vacunación y simplemente dejarlo desierto? Ajá, ¿cómo que dejarlo desierto? Pero ahí, sin embargo, ahí evidentemente hubo una situación, una ilicitud en el procedimiento de ejecución de esa solicitud. No es que tú lo vas a dejar desierto. Tú tienes que actuar con la misma energía que tú has actuado con aquellos que en el proceso anterior y del gobierno anterior cometieron iguales atrocidades en la adquisición y distribución de los productos para enfrentar el COVID. Bueno. Si es verdad que hubo, escúchame para terminar la idea, si es verdad
que hubo una sobrevaloración en la adquisición de jeringas, tienen que aparecer culpables y tienen que ser sometidos. Eso de que cada vez que alguien en el gobierno meta la pata simplemente se le pida se aparte o se deje sin efecto, eso no es lo que por lo que el pueblo votó. El pueblo votó por transparencia y por el fin de la impunidad. Me gusta ese tinte opositor de tu discurso, Roberto. El de siempre. No, ustedes se dejaron pegar, no, el tuyo, pero dejaron pegar el San Benito de que estaban de mil amores con el gobierno y ahora están cambiando. Y lo están. No, eso, bueno, me gusta ese discurso. Roberto, no te van a perdonar en tu partido si tú no nos dices algo del Congreso aquí. Sí. No sé si tú aspiras a un puesto de dirección, no conozco el reglamento, pero habrá campaña en la Fuerza del Pueblo, como hubo en el PLD, fulanito secretario general, fulanito al Comité Central. No, en esta fase, el Congreso, te agradezco esa pregunta, el Congreso de la Fuerza del Pueblo tiene dos fases. Esta fase es una fase definitoria, porque aunque nosotros estamos operando en la plataforma que ofertó y nos puso a disposición el Partido de los Trabajadores Dominicanos, tanto los miembros de ese partido como los que nos integramos a él, estamos, si se quiere, en un proceso refundacional y estamos definiendo las líneas políticas generales de la Fuerza del Pueblo. Esta fase podría atenderse al mes de mayo, quizás abril, marzo, abril, para esa fase definitoria. Ahora las 17 mesas temáticas, que fueron los centros de discusión que se produjo, donde cada cual pudo hacer propuestas y opinar, están votando las decisiones generales en materia de estatuto, de declaración de principios, en la línea opositora, en la línea internacional, en las políticas que vamos a emplear sobre el tema, por ejemplo, de la mujer, en cada uno de los ámbitos, sobre cómo manejar la municipalidad, la relación partido-sociedad. Bueno, todo eso se va a estar votando hasta principios del mes que viene. Agotado esa fase, entonces habrá un evento de conclusión y ya estaremos, pienso que entre abril y mayo, convocando una segunda jornada que es donde se van a elegir las autoridades del partido. Es decir, que ahora en este momento nadie está en postulación de candidato en la Fuerza del Pueblo. Mira, otra cosa, se quedaron cortas las expectativas porque en ese asiento, Bautas Roja y Radamés Jiménez dijeron que después que terminaran las elecciones internas en el PLD, iba a haber una loca caravana de gente que se iba a ir para la Fuerza del Pueblo. Yo no he sentido que se ha ido nadie. La hay. Lo que pasa es que tú no puedes buscar que todos los que vengan tengan nombradía y la gente lo conozca. En los pueblos prácticamente ese partido se ha vaciado y la mayoría de dirigentes, presidentes, secretarios y con cargo de dirección de tanto de los comités de base como de los comités intermedios están operando en la Fuerza del Pueblo. La estructura organizacional de la Fuerza del Pueblo es mixta ahora mismo, con las personas que vienen del PTD, gente que no tiene partido y una inmensa mayoría que viene del Partido de la Liberación Dominicana. Es decir, que eso se ha producido. Ahora, en esta semana, como estamos en el tema de la votación, hemos suspendido un poco las reuniones que estaba haciendo el presidente Fernández de juramentación, pero de que terminemos volvemos, porque eso está planificado así. La pregunta que mucha gente se hace es si toda la gente del PLD se iba a ir, ¿por qué no quedarse en el PLD, echar el pleito adentro y sacar a los poquitos que quedaban? No, todas no. Todas no. Ese partido evidentemente debe quedar con alguien. Tiene su surrapa lo que ella dice, ¿tú no lo entendiste? Sí, yo lo entendí. Debe de quedar con alguien. Oigan eso, ese partido debe de quedar con alguien. Sí, la cúpula de ese partido. Hay maldad en las palabras. No, Yulisa, la cúpula de ese partido debe conservarlo. Voy a hacerle otra pregunta. Hablando de cúpulas, hablemos de otra cosa. Por ejemplo, en el PLD se debate, aunque no es un José debate. Lalú dice que ya se ha reducido, que ya no es un supermercado, ya está diciendo que es un colmado. Hay mala leche. En el PLD se dice o se debate, aunque yo creo que no es un debate, que será Danilo Medina el presidente del partido. Esa misma discusión me imagino que estará en la Fuerza del Pueblo. ¿Se debate si será Leonel Fernández el presidente? No es un debate, no hay debate sobre eso, allí, porque es indudable que el presidente Fernández es el líder de la Fuerza del Pueblo. No he escuchado a nadie. ¿Será el presidente del partido? Parece que lo será. Y aunque no es un tema de discusión, pudiera no serlo. Pudiera ser otra persona, porque hay diferentes... No siempre el líder del partido es el presidente. Lo tuvimos con Peña Gómez. No fue el presidente y era el líder del PRD. Lo tenemos con Abinader. No es el presidente y es el líder del PRM, sin duda. En el caso de ese partido, con la lógica que se maneja el expresidente Medina, él tiene que ser el presidente. Porque él se maneja con una lógica de poder.
¿Y Leonel cómo se maneja en la FUPU? Leonel es más abierto, porque Leonel es un hombre más de idea. ¿Leonel podría no ser el presidente de la FUPU? Pudiera no serlo. Y pudiera no ser el candidato. Y eso no significa que no sea el líder. ¿Y hay más candidatos? Eso lo va a decidir. Ahora mismo ese no es un tema en discusión. ¿Pudiera no ser el candidato en el 24? Pudiera no serlo. Y pudiera serlo. Eso no es un tema. Eso depende de lo que... ¿Pudiera Roberto Rosario ser candidato? No. ¿Y quién es el presidente quién es el presidente de ese partido? Ahora mismo el presidente es Leonel Fernández. ¿Y habría quien quisiera ser presidente del partido? Eso va a depender de lo que nos convenga, lo que le convenga al partido. No, mire, la Fuerza del Pueblo lo que aspira es el partido de gobierno en el 24. No estamos construyendo un partido para el 24, pero obviamente que nuestro reto más cercano es el 24. Y como partido tenemos la aspiración de encabezar la simpatía de la población y llegar al poder político, no como resultado de una insurrección, sino de una competencia electoral democrática. Y esperamos no tener la confusión que tiene ahora el partido de gobierno. Este partido cree que llegó alzado en armas y que tomó el poder y que tiene que llevárselo todo. Nosotros somos más moderados, queremos llegar a través de las elecciones. ¿Ustedes creen que van a poder alcanzar el poder aún si los mantienen como partido minoritario? Mira, el que te den una categoría no te disminuye ni te aumenta. A final de cuentas, el pueblo, si se decide apoyarte, te va a apoyar con esos recursos o sin esos recursos. Cuando hay una decisión de aferrarse a una esperanza, el pueblo la asume. Aquí todos recordamos cómo Balaguer se quiso mantener en 1978 y el pueblo salió de Balaguer. Igual en el 2004 el pueblo salió de Hipólito porque en ese momento no lo favorecía la circunstancia del momento y se decidió por Leonel Fernández. Y ahora mismo el pueblo se decidió por algo que no se pensaba, el pueblo se decidió votar por el PRM porque quiso un cambio. Y en ese momento el pueblo votó no por el PRM, sino por el cambio y le dio ese voto al presidente Abinader. Si ellos no comprenden eso y no entienden que la votación que ellos sacaron fue una votación circunstancial fruto de una coyuntura, a ellos les va a pesar eso. Y le va a pesar incluso ya, porque estamos hablando de un partido que se ha echado de 27 partidos, tiene 22 partidos en contra. Estamos hablando de un partido que en medio de una crisis sanitaria y una crisis económica y social está generando una situación de confrontación política en vez de llamar a la unidad. Entonces, ahí están faltando estrategas. A mí me luce que ese partido está pensando más en la inmediatez que en la mira larga hacia el futuro para consolidar un Estado social y democrático de derecho desde el poder. Roberto, la Fuerza del Pueblo tiene que incorporarte, investirte a ti como uno de sus voceros, que tú discurres no solamente a profundidad, sino con tranquilidad. No parece un hombre que tenga problemas de ningún tipo. Lo tengo. No lo aparenta. Hay que preguntarle al Banco Santa Cruz y al DRC cómo va a estar. Que no hay desesperación en tu discurso. Y eso de mayoritario y minoritario, eso es simplemente la cantidad de recursos. Eso no define ninguna otra cosa. Así es. Gracias al señor Roberto Rosario, gracias, miembro de la Fuerza del Nelson. Pueblo, expresidente de la Junta Central Electoral. Vamos a una pausa. Regresamos a Despierta con CDN. En este momento, en el edificio de la Cámara de Cuentas, hay un allanamiento en proceso por parte del Ministerio Público. Tenemos imágenes desde el lugar de los hechos. Ahí se está produciendo un allanamiento y todo el edificio está militarizado. Nadie sale, nadie entra. Se desconoce información adicional. Sin embargo, sí tenemos confirmado que ha sido intervenido por el Ministerio Público. Esta es una noticia que está en proceso y en la medida que se vaya avanzando, un poco más adelante vamos a ir presentándole otro tipo de imágenes y vamos a irle presentando cuáles son los avances. Se sabía ya que había una investigación en proceso, han sido entrevistados en el Ministerio Público. Esas son las imágenes en vivo en este momento. Allá tenemos a nuestra compañera Karelyn Cuevas, quien producción me dirá si está conectada para que pueda decirnos lo que pasa en este momento. Karelyn, estamos contigo, adelante, cuéntanos qué es lo que sucede. Buenos días, les saluda Karelyn Cuevas desde la Cámara de Cuentas. En estos momentos y desde tempranas horas, pues la Procuraduría General de la República mantiene intervenida la Cámara de Cuentas. Está
todo totalmente cerrado. Como pueden ver, hay un amplio dispositivo policial y militar pues custodiando toda la zona, y al interior lo que podemos observar es a varios efectivos. Todavía no sabemos si se ha personado algún representante. Lo más lógico es que estén ya dentro del organismo, y tampoco todavía hasta este momento hemos podido constatar si pues hay empleados dentro. Lo que sí nos han dicho es que hay un listado con el que permiten pasar algunas personas. Nos imaginamos que pueden ser de los empleados, pero la razón es que el Ministerio Público pues ha intervenido este organismo luego de que la semana pasada pues precisamente el organismo de investigación anticorrupción, la PEPCA, solicitara la designación de un juez para el control de este caso. Sabemos que el Ministerio Público pues investiga al Pleno de la Cámara de Cuentas, principalmente por obstrucción de la justicia y otros delitos que apuntan a la asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios y complicidad. El Ministerio Público dice que este Pleno de la Cámara de Cuentas pues ha impedido que se lleven a cabo y se desarrollen algunas investigaciones que interesan a la justicia. Ustedes pueden observar, sigue el movimiento de pues agentes policiales y militares en la zona, y esto es un control bastante estricto que hay. Esto también ha podido pues obstruir un poco el flujo vehicular, tanto en la 27 de febrero como en la París, que pues por el despliegue de efectivos, de autobuses que hay, de vehículos que hay acá de las autoridades. Así está el ambiente en la Cámara de Cuentas. Vuelvo con ustedes al estudio y seguimos viendo las imágenes. Gracias, Carolyn. Como ustedes han visto, unidades militares y policiales en el edificio de la Cámara de Cuentas, hasta equipos SWAT han apostado en el edificio que alberga este órgano independiente del Estado, por cierto, que en este momento está siendo intervenido y allanado y custodiado además por equipos SWAT de la Policía Nacional bajo la autoridad del Ministerio Público. Vamos a estar en contacto permanente con Carolyn Cuevas e iremos transmitiéndoles a ustedes todas las incidencias que se puedan transmitir y contar respecto de lo que está sucediendo en este momento. Recordar que los miembros actuales de la Cámara de Cuentas han estado bajo entrevistas del Ministerio Público por presunta corrupción. Pero lo vamos a tomar en cuenta. Sí, antes de ir con Fran, es que es el Departamento de Auditoría de la Cámara de Cuentas el que está siendo intervenido en este momento. Ese es el centro de la Cámara de Cuentas. Y ya comienza la mala lengua de las redes sociales, los analistas de redes sociales, que dicen que algo así, y cuidado si algo más pasaría antes del 27 de febrero. Esa es la antesala, la entrada del 27 de febrero. El Departamento de Auditoría de la Cámara de Cuentas, ojo, es la Cámara de Cuentas. Claro. A lo único que se dedica este organismo, o de manera principal, fuera de contabilizar el patrimonio, es justamente a realizar las auditorías a instituciones que manejan fondos del Estado. O sea que si están auditando ese departamento de auditoría, que es el mega departamento, no hay más nada que decir. Auditando al auditor. Caramba, buscando al juez. Es el departamento que se dedicaba o no se dedicaba a auditar. Exacto. Despedimos. Ese mismo. Hasta mañana. Bye bye.